Mi nombre es Joan García, soy estudiante de la carrera o programa de licenciatura de Psicología de la Universidad de Yacambú. En este caso les voy a dar una explicación de una defensa del caso número 2 de los 3 casos que se tocaron en la materia de intervención y tratamiento psicológico escolar. Lo que primero vamos a explicar más o menos o a conversar es más o menos el concepto de psicología, como para tener un esbozo, aunque ya es bien sabido. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con todo lo que es su entorno físico y sus semejantes. ¿Por qué es necesario explicar? Porque recordemos que todo el trabajo que se realizó en estos casos que se trataron fue dándoles un enfoque y un tratamiento psicológico. También les voy a explicar de qué se trata la psicopedagogía. La psicopedagogía es una interdisciplina aplicada que estudia los comportamientos humanos en situaciones que tienen vinculación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Porque es importante explicar qué es la psicopedagogía, puesto que todo el trabajo psicológico que se realizó como tal dentro de un espacio educativo con escolares. El caso número 2 del que vamos a tocar, encontramos los datos personales, como cualquier esbozo. Nombres y apellidos, edad, lugar y fecha de nacimiento, sexo, grado que cursa y nombre de la institución. Voy a resumirles. El grado que cursa es un estudiante de sexo masculino del primer año del Liceo Nacional Monseñor Rafael Arias Blanco. Queda ubicado en Coloncito, municipio panamericano del estado Táchira. ¿Cuál fue el motivo de la consulta? En primer lugar, fue una situación que observó el docente guía orientador, o lo que anteriormente se conocía como el profesor guía. Él, al observar la situación del estado de ánimo, la desmotivación, la depresión de cada uno de los estudiantes, ellos hicieron la conversación, o específicamente ese docente hizo la conversación con las coordinadoras pedagógicas de la seccional, y ellas remitieron el caso al departamento de orientación, puesto que era un comportamiento que se estaba observable en el escolar, que no era muy común, porque el año anterior él tuvo un comportamiento más activo en relación a cómo se estaba comportando en este año 2019. Y el caso puntual, lo que motivó como tal en la consulta fue el fallecimiento de la mamá o de la madre de ese menor. A finales del año 2018 la madre fallece, y esto es lo que ocasiona un cambio emocional y en la conducta del estudiante. Vamos a encontrar los problemas actuales. Encontramos que el estudiante está pasando por procesos depresivos, tiene varios estados depresivos que lo han conllevado a aislarse del mundo, a ser un niño menos sociable y menos comunicativo con su colectivo, tanto escolar como familiar. Poca sociabilización con los compañeros de clase, poca comunicación y expresión verbal, pérdida física de la figura materna como tal, que esto es algo que le ha afectado a él, pequeños problemas para poder conciliar su sueño, es decir, ha tenido problemas de insomnio. Y aunque él ha tenido todo ese cúmulo de situaciones, también hay que reconocer que su núcleo familiar, que actualmente los que más están vinculados a él, es su padre y su abuela paterna, han estado allí apoyándolo y ayudándolo a conllevar cada una de las diferentes etapas de lo que es el proceso del duelo. Para poder realizar este tipo de diagnósticos se trabajaron con los diferentes test. En primer lugar encontramos o se trabajaron con los tres test proyectivos, como el test de la casa, el árbol, persona bajo la lluvia y la familia. Acá nosotros podemos observar las imágenes que realizó el escolar, ¿sí? Las imágenes que realizó el escolar, la interpretación de cada uno de los test, donde cada una de las imágenes nos arrojaba una información pertinente y necesaria para el momento de realizar un diagnóstico un poco más valedero, ¿sí? Recordemos que hay muchos niños que ellos son pocos expresivos, o su léxico no es muy adecuado para poder expresar sus sentimientos y emociones. Por eso es que se usan este tipo de test. También se utilizó la escala psiquiátrica de Hamilton para poder evaluar la depresión. Esta escala se aplicó en 2 momentos. La escala se aplicó en 2 momentos, ¿sí? Un primer momento que fue en la segunda consulta que se realizó con el menor, la segunda consulta que se realizó con él, la segunda sesión, y en la quinta sesión se volvió a implementar el test, mismas preguntas. Este test se aplica como estilo entrevista como tal, dependiendo de lo que se va observando del paciente.
Este test lo que nos arrojó en su primer momento de aplicación es que el menor tenía un estado depresivo bastante elevado como tal, más de lo normal, y es decir, depresión baja, pero y en el segundo momento de aplicación ya el nivel de depresión disminuyó un poco, ya fue un poco más normal y algunos síntomas de la depresión habían desaparecido, como por ejemplo la no conciliación del sueño, problemas alimenticios, tener algunas molestias a nivel del cuerpo sin tener ningún problema patológico como tal, existían ciertas molestias. También se utilizó el cuestionario de ansiedad de IDARE, ¿sí?, donde se pudo detectar que este cuestionario se aplica es autoaplicable. Y en el momento de la evaluación del mismo, se utilizó como estrategia de clasificación la de Spielberman, y nos arrojó que el paciente tiene una ansiedad estado. Recordemos que este test mide dos tipos de ansiedad, la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. Nos arrojó que la ansiedad estado nos representaba una ansiedad media, y en la ansiedad rasgo nos arrojó una ansiedad bastante alta. Y lo que nos trajo como el resultado de que el paciente, aparte de tener un proceso depresivo, también estaba pasando por un proceso de ansiedad por la pérdida física de su madre. Y como último utilizamos el test gráfico proyectivo de Werther. Aunque este test se utiliza sobre todo para poder hacer reclutamiento de personal en el aspecto organizacional, también tiene la funcionalidad de que se utiliza para medir los niveles de organización, los niveles de creatividad y para descartar algún tipo de trastorno de personalidad. Con ese fin específico, para descartar algún trastorno de personalidad, fue que se utilizó este test. Antecedentes. Se puede explicar que dentro de su núcleo familiar no hay ningún tipo de antecedentes ni violentos ni agresivos, ni ningún tipo de antecedentes patológicos. El menor está viviendo con su abuela paterna, está viviendo en la casa de la misma, puesto que se siente incómodo viviendo o durmiendo en la casa donde anteriormente convivía con su mamá y su papá. Él anteriormente se encontraba inmerso en una familia funcional, y al desaparecer la figura materna como tal, esto ocasiona un desequilibrio emocional en el menor. A nivel personal no se encontró ningún tipo de problemas físicos ni de problemas de salud, y se descubrió por expresión de su tía, de una tía que fue invitada a hacerle una entrevista como tal, y por expresión de su padre, que el niño anteriormente era un niño muy sociable, muy comunicativo. Información también arrojada por los docentes del mismo y por el docente guía orientador. También encontramos las diferentes áreas de desarrollo que se evaluaron, el área social, el área emocional, el área intelectual y el área conductual. En el área social se puede decir que el niño vive actualmente en una familia que lo trata de solventar aquella falta emocional o de cariño, de afecto que el menor siente por la ausencia de su madre. También se estructuró dependiendo a la escala según las teorías de desarrollo social de Erikson. Se estructuró en la infancia postnatal, la primera infancia, preescolar, edad escolar y la adolescencia, donde se evaluó que el niño en ninguna de las etapas tuvo ningún tipo de problema ni emocional, ni conductual, ni de comportamiento. En el área emocional se puede especificar, como ya lo dije anteriormente, tiene un nivel de depresión, está un niño que actualmente está muy inquieto, y él tiene la necesidad de que se le dé afecto, atención, y tiene un alto nivel de ansiedad. En el área intelectual no presenta ningún tipo de deficiencias ni de discapacidades cognitivas. Y en el área conductual, anteriormente es un niño que tiene un comportamiento normal, no presentó ningunos rasgos de impulsividad ni de agresividad, y más bien está presentando demasiada pasividad y calma. En el examen mental que se le aplicó al menor, se estructuró en lo que se evalúa en ambos hemisferios. En el hemisferio izquierdo se evaluó la orientación, la memoria, las facultades intelectuales y el lenguaje. Y en el hemisferio derecho se evaluó pensamiento, afectividad, actividad psicomotora y la sensopercepción. En ninguno de estos aspectos como tal se detectó algún problema alguno, ¿sí?
Solamente en el tema de la orientación, el niño como tal actualmente se encuentra un poco desorientado, pero es por el tema de la separación de aquella persona que físicamente se encontraba con él. En el diagnóstico, podemos concluir ya, después de haberse desarrollado todo el proceso de las diferentes sesiones. Hay que acotar que con este escolar, con este menor de 12 años, se trabajaron 6 sesiones en específico. Fue lo que en factor tiempo se nos permitió. En dichas sesiones se realizaron las aplicaciones de los diferentes test. Se trabajó con las entrevistas con su docente guía orientador, con algunos docentes que les dan clase allí a él, conversaciones con las coordinadoras pedagógicas de la seccional de primer año. Se trabajó con una entrevista con la tía, que es una de las personas de su entorno familiar que más allegada es a él, y entrevistas a su padre como tal. Y lo que se puede diagnosticar es que el niño tiene un trastorno de ansiedad social o fobia social. Eso fue lo que se generó. El código de este trastorno es el 300.23, que es lo que anteriormente se conocía en el CIE 9 y en el CIE 10, que es la clasificación internacional de enfermedades, lo conocemos como el F40.10. ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para poder hacer este diagnóstico? Ansiedad ante situaciones sociales expuesto a posibles evaluaciones. El niño posee cierto nerviosismo y estados de ansiedad bastante recurrentes a la hora de interactuar con el entorno social, sobre todo porque piensa que va a ser evaluado por los mismos. En algunos aspectos, mantener unas conversaciones permanentes, reunirse con personas, al ser observado o actuar ante el público. Presenta miedos a que se le valore de manera negativa, y todo esto ha ocasionado un deterioro en su entorno social y en otros aspectos en específico, que es en su entorno escolar, puesto que su nivel de rendimiento escolar varió o es bastante variable en cómo el niño, lo digo es en el aspecto de las notas académicas. En el primer lapso del año anterior, él fue un niño bastante sobresaliente con sus notas, puesto que ahí contaba con el apoyo de su mamá, que era la que lo ayudaba a desarrollar todas esas actividades escolares y lo motivaba. Y al desaparecer la figura física de su madre, la atención o la responsabilidad del mismo por desarrollar dichas actividades disminuyó muchísimo. Tanto así que el escolar presentó reprobó algunas asignaturas. Y esto fue lo que causó cierta preocupación entre el personal de la institución que se encuentra vinculado directa o indirectamente a él. Nota: podemos especificar que este trastorno es cuando el miedo se limita solamente a hablar con personas o actuar ante el público. También se pudo observar que él posee una ansiedad por separación, código 309.21, y lo que anteriormente se conoce en el CIE 10 como el F93.0. ¿Por qué por separación? Recordemos que anteriormente existía la figura física de su madre, ya no está. Los criterios que se utilizaron fue miedo o ansiedad por separación de una persona de alto apego, ya lo conocemos. Malestar cuando se vive una separación de hogar o figuras de apego, es decir, que el menor no quiere salir de su entorno familiar para poderse quedar en otros espacios en específico. Tiene miedo o demuestra ansiedad. Resistencia o rechazo a salir, a estar lejos de casa, tanto así en muchas ocasiones a permanecer en la escuela o en la institución educativa el tiempo de más al que no le corresponda. Miedo a encontrarse solo o a estar solo, o la resistencia a dormir fuera de casa. Podemos hacer como una nota o una acotación que el miedo o la ansiedad, para poder diagnosticar este tipo de trastorno, es cuando se evalúa o persiste estos síntomas por al menos 4 semanas. Y el último que se puede especificar es el duelo no complicado. Sabemos que la pérdida de algún ser querido como tal, donde sentimos un alto apego, el duelo como tal es ese sentimiento de pérdida, ¿no? De nostalgia o ese desequilibrio emocional cuando se pierde no solamente una persona, sino también cuando perdemos algo que le tenemos mucho amor, mucho afecto o mucha importancia. Podemos encontrarlos con el código V62.82 o Z63.4. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios que se evaluaron? Cuando el objeto de atención reacciona normal ante la muerte de un ser querido. ¿A qué le decimos normal?
En los momentos en los que se le preguntaba al menor cómo se sentía con la pérdida física de su mamá, él decía que normal, que él se sentía bien. Esto se debe, por eso se llama duelo no complicado, porque es que las personas maquillan, si se puede decir, o camuflajean ese sentimiento de tristeza o de nostalgia, diciendo que todo está bien, que todo está normal, que no pasa nada. Episodios de depresión mayores, encontramos algunas características en algunos, por los episodios depresivos: sentimientos de tristeza, tristeza constante, poca comunicación, problemas de insomnio, falta de apetito, pérdida de peso. Se observó que el menor, desde la pérdida física de su mamá, tuvo una disminución en su peso aproximadamente de 3 kilos. Y la duración varía dependiendo de los diferentes grupos sociales, dependiendo de las personas que se encuentran a su alrededor. La duración de estos síntomas varía. Bueno, esa fue la explicación más o menos, o la defensa que di del caso de estudio número 2, de los 3 casos que se tomaron para profundizar. Yo tomé para poder explicar el caso número 2 de nuestro paciente Yaur. Espero pues haya sido de su agrado.